que soy hoy en día, hace 12 o 13 años atrás, no imaginaba que podía hacerlo. Sin Dios es como caminar sin rumbo. Despertaba y me preguntaba qué va a hacer hoy, un día más de lo mismo. Pero cuando uno conoce a Dios, todas las perspectivas cambian. Definitivamente, Él transformó mi vida. Bueno, ¿quién es Pedro? Tendríamos que definir quién es Pedro antes de Cristo y quién es Pedro después de. Indiscutiblemente, el Señor marcó la historia. Es el único que pudo hacer que hubiera un antes y un después de Él. Y yo diría que Pedro, antes de Cristo, era todo lo que la gente quería que fuera. A veces era el más rabioso, a veces era el más sentimental. Eso iba definido a la persona con la que yo estaba o a quien quería presentarme. Y yo creo que el Pedro de ahora soy simple y sencillamente yo. Ya he conocido como una identidad, tengo una identidad bien definida. Y no es que desconozca el hecho de que haya muchas cosas que mejorar, pero sí entiendo perfectamente que quien quiere estar contigo tiene que aceptarte tal cual como eres. Así que me presento, soy Pedro, me considero una persona no tan inteligente como debería hacerlo, pero sí lo suficientemente inteligente como para poder amar sinceramente, como para poder ser buen amigo, como para poder ser sincero en mis palabras, como para poder ser una persona que siempre tiene la intención de ayudar. Entonces, ese soy yo. Y siempre trato de serlo lo mejor posible. Creo que es parte también de lo que Cristo hace en el corazón de la persona. Le brinda una identidad. Porque antes de eso, uno siempre se dejaba llevar por la presión del grupo, por el qué dirán los amigos, el qué dirán la novia, iba a decir la exnovia, pero no, la novia. Pero ahora, simple y sencillamente, soy yo quien siempre trata de imitar a Jesús. Ese es Pedro. ¿Qué cambió en tu forma de ver la vida después de tu encuentro con Dios? Bueno, lo que cambió en mi forma de ver la vida después de mi encuentro con Dios fue mi perspectiva de todas las cosas. Es que sin Dios es como caminar sin rumbo. Y ese caminar sin rumbo no te deja definir hacia dónde tú quieres ir. Simple y sencillamente tú buscas caminar. Pero cuando uno conoce a Dios, toda la perspectiva cambia, ¿no? Ya uno empieza a establecerse metas, uno empieza a verse, a visualizarse en un futuro. O sea, Dios da planes de vida. Y para mí, literalmente, todo cambió. De tener una vida en donde despertaba y me preguntaba qué va a hacer hoy, un día más de lo mismo. Ahora mis días tienen esa esperanza, no solamente de lo que sucederá aquí, sino también de lo que tendré en la eternidad. Y uno camina siempre visualizando eso. Así que la percepción de mi vida cambió totalmente cuando conocí a Dios por ese motivo, porque Él me dio un norte hacia dónde ir. ¿Cómo manejas los momentos en los que sientes que Dios está en silencio? Bueno, muchas veces los silencios de Dios hacen dudar a uno. No es porque Dios no esté, obviamente, ¿no? Sino más bien porque uno está acostumbrado a recibir una respuesta. Y he podido aprender a manejar los silencios de Dios a través de lo que es la meditación, entendiendo de que cada cosa en la vida nos va a enseñar algo. La palabra nos enseña que debemos de contar nuestros días de modo que cada uno de ellos
añada sabiduría al corazón. Y creo que esa es la reflexión que siempre trato de tener cuando Dios guarda silencio, que Él quiere enseñarme a través de este silencio. El mismo Jesús comprende eso cuando está orando en el Getsemaní. Hay un silencio y Él entiende que la voluntad del Padre se tiene que cumplir. Entonces siempre trato de tener eso como referencia y de alguna u otra forma apreciar los silencios de Dios, porque también los silencios de Dios se pueden apreciar. ¿Qué cambios has visto en tu carácter o forma de vivir desde que fortaleciste tu vida espiritual? Bueno, la verdad mucho, porque antes mi carácter era como bien volátil, estaba mal formado. Es más, mi percepción de carácter era tratar de ser más fuerte, o por lo menos aparentarlo, alzar la voz. O sea, más bien era como que mi temperamento sobresalía sobre todas las otras características. Pero al conocer a Dios, todo se balanceó. Él moldeó mi carácter a tal punto que ahora pienso las cosas con más detenimiento, busco hacer las cosas con más sabiduría, tomar decisiones que no sufran de una mala consecuencia a través de las decisiones que tomen, ¿no? Y creo que mi carácter se ha formado en Dios en ese sentido. Él me ha enseñado cómo tomar mejores decisiones. ¿Qué hábitos o prácticas espirituales te han ayudado a mantenerte firme? La lectura, definitivamente. La lectura. Yo creo que todo lo que he podido lograr ser hasta ahora es por causa de la palabra del Señor. ¿Sabe? La palabra del Señor transforma los corazones. Definitivamente que allí el Eterno guardó el secreto de todas las cosas. Entonces, al escudriñar su palabra, Él fue desarrollando en mí esa virtud de aprender a escucharlo. Muchas veces nosotros hablamos de la oración y hablamos de la oración como un monólogo en donde nosotros le decimos a Dios de pronto cómo nos sentimos, qué deseamos, qué esperamos de Él. Pero a través de la lectura yo he aprendido a desarrollar también la capacidad de escuchar a Dios a través de su palabra. Y esa es la percepción que siempre tengo cuando escudriño la palabra. Así que si hay algo que ha podido hacerme mantener firme, es la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué le dirías a alguien que aún no ha tenido un encuentro con Dios? Síguelo, definitivamente. Miren que no hay nadie que pueda cambiar el corazón del hombre sino el mensaje de la Escritura, sino Jesús. Y no es solamente un cliché, no es solamente por religión, lo digo por experiencia. Hace ya 12 años atrás, yo nunca imaginé que podía haber conocido a Dios. Definitivamente Él transformó mi vida en un momento, y creo que lo que soy hoy en día, hace 12 o 13 años atrás, no imaginaba que podía hacerlo, pero es porque conocí a Dios. Por eso que a todos aquellos que le pueda llegar este mensaje, mi mejor consejo: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Acuérdense de Él mientras está cercano. Los bendigo.